axiomas, ¿sí?, valían para todas las ciencias, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuáles? El todo es mayor que las partes. Ajá. Dos cosas iguales a una tercera son iguales entre sí, ¿sí? Si a cosas iguales yo agrego cosas iguales, le agrego una tercera cosa a ambas dos, los resultados son iguales, válidos para todas las ciencias. Que por cierto, ¿están de acuerdo? Digo, después de día y medio de conferencias. Y los postulados son propios de la rama del conocimiento que vamos a organizar, ¿sí? Bueno, por ejemplo, el primer postulado de Euclides, rápido. Da 2 puntos, existe una Única. Segundo, lo puedes extender infinitamente. dado un segmento de recta, yo lo puedo prolongar indefinidamente por ambos lados. El tercero, Da un punto y una recta, pues al círculo. dado un punto y un segmento, si yo puedo construir el círculo con centro en él. Cuarto, Todos los ángulos rectos Son son iguales, iguales. son congruentes. los ángulos rectos son, aquel entonces decían iguales, ¿no? Ahora decimos congruentes. Y el quinto postulado, ¿quién? ¿Qué versión? La La original. Euclides que da dos transversales, Dos dos rectas rectas y una transversal. Ajá. Si la suma de los ángulos internos es menor a 183. De un mismo lado, Si la suma es menor a 180. sí. 180 grados. Dos rectas. Ajá. Se intersectan. Entonces, si yo prolongase indefinidamente las rectas, habrá un punto en común en las dos rectas del mismo lado. ¿De qué tamaño es la redacción de ese quinto postulado? Sencillita y carismática. ¿Verdad? Bueno, aquí lo que ocurre es que está muy complicado, no tiene nada de sencillo, ¿sí? La proposición 16 es el inverso de esta. ¿Cuál es la proposición 16 o cuál es el inverso de este? ¿Qué dice el inverso de este teorema? A ver, matemáticos. Alguien levante la mano, no veo. A ver. Que se intersectan, entonces los ángulos son menores de... ¿Y qué quiere decir que se intersecta? Forman un triángulo. En todo triángulo, La suma de los ángulos de dos ángulos de los ángulos. Sí. cualesquiera, Sí, porque sí, es menor a Sí. dos rectos. Proposición 16 o 17. Ajá. Está el converso del quinto postulado desde muy temprano, ¿sí? Había esperanzas de que fuera un teorema y no un postulado. Se sigue avanzando Euclides en el libro, pues, ¿sí? Y llega hasta la proposición 28, ¿sí? Dentro de todas estas hay teoremas, hay resultados en donde podría yo haber utilizado el quinto postulado y hubieran salido más rápido, más fáciles, ¿sí? Y no, se le da la vuelta evitándolo y hasta que no puede
es en la proposición 29 que se utiliza por primera vez. ¿Qué dice la proposición 29? Está difícil, ¿verdad? Casi son variantes de esta. Bueno, si tengo una paralela y es cortada por una transversal, entonces este ángulo y este ángulo, ¿cómo son? Este ángulo y este ángulo, ¿cómo son? Iguales. Y este ángulo y este ángulo, ¿cómo son? Complementarios. ¿Verdad? ¿Ok? Es para probar que es la proposición 29, es cuando utiliza, ¿sí?, el quinto postulado, que por cierto lo hace por reducción al absurdo. Casi marcada por ahí, aquellos que van para la parte de la lógica, ¿no? Bueno, el primer intento sabido que hubo de la prueba se debe a Ptolomeo. Sin embargo, su prueba tiene un error. Él utiliza ciertas propiedades que al final de cuentas dependen del mismo quinto postulado. Es decir, vamos a llamarle, como oficialmente se le llama, geometría absoluta a la parte de los principios que utilizamos sin el quinto postulado. Desde la geometría absoluta, él quería demostrar el quinto postulado, ¿sí? Pero se ve que en su prueba está utilizando un resultado, llamémoslo sigma, poco importa, que en realidad lo que se tenía es que para tener este resultado se necesitaba el quinto postulado. Es decir, al final de cuentas, que eran equivalentes al quinto postulado. Entonces se cae su prueba. Y empiezan los intentos durante alrededor de 20 siglos de tratar de probarlo. Intentan de todo. ¿Cuál es la definición de paralelas? Rápido. Que no se intersectan. Entonces, por ejemplo, dos asíntotas serían paralelas, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? O sea, hay gente que no. ¿Paralelas qué son? Equidistantes. Bueno, 20 siglos sirvió para la imaginación a cambiar todo lo posible, a tratar de arreglarlo y de ver, y no se llegaba más que a puras equivalencias del quinto postulado, entre una de las más famosas. Ahora sí te doy chance. ¿Quién me dijo cuál de todas? Tú. Ahora ¿cuál es la que querías dar? Te va a dar una línea recta y un punto fuera, pues pasa una única línea paralela por eso. ¿Sabes a quién se debe? A Lambert. Bueno, en fin, hay muchas versiones. Hay muchas versiones. Quien ya hace un trabajo serio para lograr la prueba del quinto postulado es este italiano, Saccheri, que tiene nombre de uno de nuestros grandes héroes nacionales, Giovanni. Tú no son futboleros ustedes. Giovanni Girolamo Saccheri. Bueno, él se propone, y sobre todo por la tecnología, el método, ¿sí?, que utiliza. Él, para probarlo, parte de la siguiente figura, de un cuadrilátero birrectángulo isósceles.
birrectángulo isósceles. Y une estas dos. Este ángulo es alfa, este es ángulo beta. Bueno, saquen y prueba, ustedes deberían de hacerlo. ¿Sí? Que estos ángulos son iguales. ¿Verdad? ¿Ok? A estas alturas del paso ya se sabe que el quinto postulado es equivalente a que la suma de los ángulos interiores de un triángulo son dos rectos, que la suma de los ángulos interiores de un cuadrilátero es 4 rectos. Bien, todo dentro de la geometría absoluta yo puedo probar eso. ¿No? Ok, bueno, dice, teniendo que estos son iguales, ¿sí? Entonces esto me genera 3 posibilidades. Que alfa sea agudo, sea recto o sea obtuso. ¿Sí? Se conocen como la hipótesis del ángulo agudo, la hipótesis del ángulo recto y la hipótesis del ángulo obtuso. Bien, si pienso yo que el quinto postulado lo puedo probar, ¿qué es lo que tengo que probar? Pues la hipótesis del ángulo recto es la que se debe de dar. ¿Están de acuerdo? Tengo 3 posibilidades. ¿Cómo le hago para demostrar esto? Pues utilizo la ley del perro. La ley del perro. ¿Cuál es la ley del perro? ¿Gato o es perro? ¿Qué? ¿Gato o es perro? ¿Es gato o es perro? Si no es gato, entonces tiene que ser perro. No. Un perro va persiguiendo a una liebre, ¿sí? Y van por un camino y de repente se le va por 3, bueno, vamos a dejarlo en la original. Hay 2 caminos. Vuelve por un lado y se va por el otro sin oler. ¿Por qué? A o B y no A. Bueno, aquí tengo 3. ¿Están de acuerdo? Bien. Tengo que echar abajo la hipótesis del obtuso y la hipótesis del agudo. ¿Cómo le hago? Entonces utiliza como método, ¿sí?, reducción a los. ¿Sí? Voy a suponer la hipótesis del ángulo agudo y qué es lo que espero que resulte. Una contradicción. ¿Por qué? Porque estoy creyendo, ¿verdad?, que la hipótesis del ángulo recto es la correcta, es la verdadera. ¿Por qué es la verdadera? Pues porque yo lo veo, ¿no? Yo veo que las cosas me miden cuadros rectos, porque el horizonte yo veo la recta, ¿no? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Esa es la verdad. ¿Ok? Entonces mi tarea es suponer esta junto con la geometría absoluta, ¿verdad? ¿Ok? Y llegar a una contradicción. ¿Qué es lo que pasa? Trabaja la del obtuso y relativamente rápido llega a una contradicción. Dicen,
Vámonos sobre la del agudo, ¿sí? Y le da, y le da, y le da, y vaca que se nos muere. Sobra salió en 1883 cuando... Zachary sí prueba eso en su libro. Él dice que ya lo probó. Él cree que sí lo había probado. No, da un argumento diciendo, y entonces cada demostrado. Su argumento Y era que pero hay una parte en donde en la hipótesis del ángulo agudo, resulta que hay las rectas paralelas se van aproximando indefinidamente. Entonces saca como argumento que eso es contrario a la naturaleza de la línea recta, por eso es absurdo. Porque en la del obtuso se le cierra, ¿no? Sí, entonces ya valió gorro. Entonces ya valió gorro. Ya valió gorro. Y en el otro dice que es absurdo, que es contrario a la naturaleza de la línea recta y que por lo tanto no vale. Ajá. Pero ya no es una Yo creo- Pero entonces él culmina el libro diciendo, pues ya, Ya estuvo. ya. Ah, él murió en paz. Lo que pasa, Carlos, es que Llevaba como 1000 teoremas de geometría no euclidiana, pero él no reconoce que es otra geometría, sino él dice, no. No, claro que no, no. Yo pensé que en realidad había pasado esto, que es con Lambert. Porque Lambert hace mejor el trabajo de Zachary y avanza muchísimo más. Lambert cambia un poquito esto. No fue conocido hasta mucho después. Es un monje que dejó en la biblioteca de monasterio libro. Bueno, también. Lambert hace el trabajo de Zachary, continúa, trabaja más. Él cambia un poquitito su prueba. Él en realidad trabaja con un cuadrilátero trirrectángulo, ¿sí? Y le quedan otra vez las tres hipótesis. Según yo, la información que traía aquí es cuando efectivamente al trabajar la hipótesis del ángulo obtuso, lo que pasaba es que las rectas se le cerraban, ¿sí? Se regresaba, entonces la echa para abajo, ¿sí? En el obtuso. Y en el agudo, porque se le volvían asintóticas las rectas, y entonces era contra la naturaleza de las rectas. Pero bueno, Carlos ya nos está ilustrando que fue Zachary. En fin, el chiste es que avanza mucho más que él, pero también forza las cosas a que haya las contradicciones en estas dos, para que quede la del ángulo recto, y según ellos dos ambos creen que lo han logrado probar. ¿Qué pasa entonces con la realidad? La matemática y la realidad. La realidad me está sirviendo a mí como comparación de lo que es mi matemática. Gauss, él no publica nada, trabaja mucho todo esto, pero por miedo a que con la fama que había tenido lograr hacer algo, se fueran a burlar de él. Él pensaba que podía ser válido las otras geometrías. Lo oculta, nunca lo publica, pero traía la duda. ¿Saben qué es lo que hace? Él se va a medir, ¿sí?, el pico, el ángulo que formaba un triángulo entre tres montañas. Para ver, ¿sí? Para ver si efectivamente medía 180, menos de 180 o más de 180. ¿Sí? La realidad, la matemática, ¿sí?, dependía, ¿sí?, todavía de compararlo con nuestra realidad. ¿Ok? Ahí vamos.
el trabajo era tanto y tantos siglos, ¿sí? Pues que ¿qué pasaba? Pues llegó el momento en que alguien pues, le dio un giro al pensamiento, ¿no? 20 siglos, si no le pegamos, ¿qué no estamos equivocados? ¿No? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa entonces? Si efectivamente es un postulado, es decir, es algo que no puedo demostrar. ¿Qué es lo que pasa? Ahora con este día y medio ya me lo deben de responder rápido, señoras. ¿Qué pasa si efectivamente, desde la geometría absoluta, yo no puedo demostrar la hipótesis del ángulo recto o el quinto postulado? ¿Qué pasa si yo no puedo probarlo y yo ahora supongo alguna de las formas de negar la hipótesis del ángulo recto? ¿Son independientes? Son independientes. En la segunda crisis. Déjame. Muy bien. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahora al yo suponer la hipótesis digamos, del ángulo 1? Pues no voy a llegar a ninguna contradicción. Todo lo que yo llegue a probar, ¿sí? Suponiendo, digamos, la hipótesis del ángulo agudo, ¿sí? Es tan válido como el suponer la del ángulo recto, la del quinto postulado. ¿Sí están de acuerdo? Ese es el pensamiento, el darle el giro al que no dependía de él, que era independiente de los demás, ¿sí? Da el giro, y quien empieza a trabajar en esto, pues son Bolyai y Lobachevsky. Ya no me queda el tiempo, remato, para que termine aquí. ¿Qué es lo que ellos trabajan? Y lo que hacen es ponerse a demostrar teoremas con las hipótesis. Efectivamente, la del obtuso me lleva abajo, me echa tierra esto, ¿no? Y les quería dar el modelo que después, bueno, se cree que no hay inconsistencia, pero me falta probar, ¿sí? Que el suponerlo, tanto cualquiera de las hipótesis, no me va a llevar a una contradicción. ¿Y eso cómo se hace? A través de modelos. Ya no me alcanzó el tiempo, les iba a demostrar, iba a enseñar el modelo de Minkowski. Sí, apáganme, por favor. ¿Sí? Quienes daron los modelos son Klein, la orosfera, que cuál es la 1 entre X, ¿sí? Nada más que tomen el sólido de revolución que me da 2 trompetas, ¿verdad? Beltrami es el que... Ay, ya se paró mi imagen. Bueno, no. Beltrami y Riemann, ¿verdad? Bueno, pues aquí lo dejamos. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario rápido por nosotros? Bueno, hay un anuncio. Este 2012 el señor profesor Rafael Rojas cumple su 60 aniversario y queremos hacerle un pequeño festejo. Porque no se les note, ¿verdad? Un pequeño pero merecido festejo, aunque el lugar va a ser la ciudad de Querétaro, en
45 Congreso de la Sociedad Matemática Mexicana. Bueno, entonces la invitación consiste en que pues vayan al Congreso, participen en la sesión de lógica y fundamentos. Por favor, se van a recibir solicitudes hasta el día De mañana. de mañana. Así es que dense prisa, por favor. Pasado mañana. El 30, el sábado. Sí, pero no va a haber prórroga, sepan bien. Bueno, pues es todo. Agradecemos.